Empecemos por un tema que se repite constantemente, y es el pilar de la autonomía del niño. Hay varios casos que son muy gráficos. Sí, Por ejemplo, Francisco, que tiene 2 años, está saltando, pierde el equilibrio, se cae, pero se levanta él solito y sigue. La pregunta es, ¿qué debe hacer la docente? ayudarle. A ver, esa sería la reacción casi instintiva, ¿no? Acercarse. Claro, ir a ver si está bien. Pues la respuesta correcta es justo lo contrario. Es dejar que continúe saltando e intervenir solo si él lo solicita. Vaya. La justificación es la clave. Se debe respetar su iniciativa, permitirle que explore sus movimientos sin dirigirlo ni sobreprotegerlo. La intervención, que nos parece de cuidado, para el sistema es un mensaje de «no confío en ti». Es un cambio de mentalidad enorme. Total. Y ocurre algo muy parecido con Rafael, un niño de 5 años, que llora porque se le han desatado los cordones. De nuevo, la opción fácil sería atárselos y ya está. Claro. En 10 segundos está solucionado, pero esa no es la opción valorada. Tampoco lo es decirle a la madre que le ponga zapatillas de velcro para evitar el problema. Entonces, ¿cuál es? La acción pertinente es guiarlo. Es un ejemplo perfecto de lo que llamamos andamiaje. Andamiaje. Sí, la docente se agacha, le ata un cordón mientras le explica cada paso, muy despacio, y luego le anima a que lo intente él con el otro. Le da el soporte justo, un andamio, para que él mismo resuelva el problema. O sea, no se evita la dificultad, se le dan herramientas. Exacto. Se promueve una habilidad de autocuidado. Y el caso contrario para entenderlo bien. Lo que no se debe hacer. Marco, de 24 meses, observa muy interesado cómo la docente limpia las mesas. La acción no pertinente es decirle, como ya eres un niño grande, puedes limpiar la mesa solo y en adelante la limpiarás todos los días. Fíjate qué sutiles. Sí, porque parece que le da autonomía. Pero es una imposición. No es una invitación. La autonomía tiene que nacer de la iniciativa del niño. Lo adecuado sería preguntarle si quiere ayudar o dejarle un trapo cerca a ver qué hace. Claro. La frase «ya eres un niño grande» mete una presión, una expectativa. Ya no es una elección, es una obediencia. Y ahí está toda la diferencia. Esa idea de guiar en vez de imponer me lleva a otro tema, el lenguaje. Hay un caso clásico. José, de 2 años, pide un juguete diciendo, «Dame mi cado». ¿Cómo se le corrige? La clave es que no se corrige, al menos no de forma directa. La acción que favorece su progreso no es pararle y decirle, «se dice carro, repite conmigo». Porque eso corta la comunicación, ¿no? Exacto, y le puede frustrar. La acción ideal es acoger su petición y modelar la palabra correcta en un contexto real. La docente le diría, «Claro, José, aquí tienes tu carro, qué bonito es». El niño escucha la forma correcta de manera natural, sin sentirse juzgado. El aprendizaje es una consecuencia de la interacción, no el objetivo. Precisamente. Y esto se conecta con un caso de lenguaje escrito. Unos niños de 5 años han hecho un proyecto sobre un río contaminado y le dictan un texto a la docente. Y el texto dice, el río tiene basura. Cuando tiene basura, el río huele feo. El río cochino trae mosquitos. Muy repetitivo. Muchísimo. Y la forma de guiar la revisión sigue la misma lógica. No se trata de decirles, «Oíd, no repitáis tanto la palabra río». ¿Qué se hace entonces? Pues la intervención más pertinente es enfocarse en el propósito comunicativo. La docente les pregunta, ¿queda claro a quién estáis escribiendo? ¿Qué podríamos añadir para que entiendan por qué deben cuidar el río? Se mejora el texto para que cumpla su función, no para corregir un error gramatical sin más. Vale, entiendo el patrón. Pero, ¿y qué pasa cuando surgen conflictos? 2 grupos de niñas de 5 años discuten por el espacio en el patio. Unas dicen, nosotras llegamos primero, las otras, ustedes siempre se agarran el patio. Aquí se descartan las soluciones impuestas, o las que se basan en el azar, como lanzar una moneda para ver quién juega. Porque eso no me enseña nada. No, la intervención que se valora es la que media para que ellas mismas encuentren la solución. Se les pide que cuenten qué pasó. Se promueve la empatía preguntando a cada grupo cómo creen que se sienten las otras. Y al final se les pide que propongan ideas. Justo, que propongan ideas para que ambos grupos puedan jugar.
Se les enseña un proceso para resolver conflictos, no solo se soluciona el problema de ese momento. Y hay otro caso interesante sobre la idea de bien común. Un niño, Ramón, tira sin querer una caja de ceras. Se olvida de recogerla y luego otro niño la pisa. Y aquí de nuevo se evita tanto la simple regañina como el reemplazar el material sin más. Se busca la reflexión grupal. Eso es. La docente pregunta al grupo qué ocurrió, por qué y quiénes se perjudican con la situación. Y lo más importante, les pide que propongan cómo cuidarán los materiales a partir de ahora. Se construye una norma desde la comprensión colectiva de las consecuencias, no desde una regla impuesta. Me llama la atención cómo el examen insiste en que los niños piensen por sí mismos. Tras una merienda, el suelo del aula está sucio. En lugar de decir, vamos a limpiar, la intervención correcta es una serie de preguntas. Sí, se pregunta, ¿por qué está así el piso? ¿Estará bien que trabajemos en un aula sucia? ¿Qué puede pasar si dejamos los desperdicios tirados? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y los propios niños llegan a la conclusión y proponen la acción? Claro. Y no se usan premios como una carita feliz, ni se dan órdenes directas. Es activar el pensamiento crítico, la responsabilidad compartida. Este enfoque de indagación se ve muy claro en el proyecto del río contaminado. La docente y los niños visitan el río, lo ven lleno de basura y al volver al aula, ella pregunta, ¿cómo estaba el río que observamos? Esa primera acción se define como recoger saberes previos. Se parte de la experiencia directa de los niños para construir el conocimiento. No se empieza con la teoría. Nunca. Y luego, para fomentar la reflexión, conecta el problema con su vida diaria. ¿Qué pasa con el agua que llega a vuestras casas? También es de río. Ostras, qué bueno. Así el problema deja de ser algo ajeno. Y se convierte en algo personal y relevante, que es lo que motiva a la acción. Por último, hay preguntas sobre bebés que revelan la importancia de los fundamentos. Julio, de 9 meses, intenta ponerse de pie solo, pero cae con las piernas extendidas. La justificación de por qué ocurre esto es reveladora. Sí, la respuesta correcta explica que es porque no ha desarrollado las posiciones intermedias que le permitan reajustar su equilibrio. Esto señala un error muy común. El de poner a los bebés de pie antes de tiempo. Exacto. Se han saltado fases como la cuadrupedia o el gateo. Es un recordatorio de que el desarrollo motor es una secuencia lógica y no se deben quemar etapas. Y para un bebé de 4 meses, ¿cuál es la mejor postura para que explore objetos? La posición ventral, es decir, boca abajo. El tummy time, que se dice. Sí. Y la justificación es que esta postura fortalece el cuello, los brazos y la coordinación, que son la base para futuros movimientos. Estando boca arriba tiene menos oportunidades de exploración activa. Son detalles muy técnicos, pero que sustentan todo lo que viene después. A ver, mi primer instinto, te soy sincero, sería contarle la historia del meteorito. Es que es fascinante, es la respuesta científica. ¿Hay algún problema con hacer eso directamente? ¿No les ahorramos tiempo? Es que esa es la gran tentación, la de dar la respuesta. Pero si lo haces, la conversación se acaba ahí. Se acaba, claro. Lo que proponen estos materiales, desde un enfoque de indagación científica, es justo lo contrario. El primer paso no es hablar, es escuchar. Es preguntarles a ellos. Buena pregunta, Pablo. ¿Y tú qué crees? ¿Qué os imagináis que pasó? Se trata de recoger sus ideas, sus teorías, por locas o geniales que sean. Claro. Entonces, la primera regla de oro parece ser no dar la respuesta, sino preguntar por la teoría del niño. Eso es. Convertir cada pregunta en el inicio de una investigación, no en el final. Ahí le has dado. Primero recoge sus hipótesis, valida su pensamiento, y luego, solo después, les propones, ¿y si lo investigamos juntos en libros o en vídeos? Al hacer esto, los conviertes de oyentes pasivos a pequeños investigadores. A pequeños investigadores, exacto. El objetivo no es que sepan lo del meteorito, sino que aprendan a buscar respuestas. Entendido. Este principio de hacer que el niño sea el investigador es potentísimo. Y fíjate, en otra de las situaciones pasa algo muy parecido. Unos niños descubren una fila de hormigas en el patio. De nuevo, la tentación de soltar el dato curioso. Sí. ¿Sabíais que dejan un rastro de olor? Es que es enorme esa tentación. A todos nos pasa. Tienes el dato en la punta de la lengua, pero hay que morderse la lengua y devolver la pregunta. ¿Y qué les preguntas? Pues una intervención mucho más rica es lanzarles preguntas abiertas, que activen su curiosidad. ¿De dónde creéis que salen? Oye, ¿y por qué irán todas tan ordenaditas, en fila? ¿A dónde irán con tanta prisa? Son preguntas que no tienen una respuesta única y que les obligan a pensar, a buscar una causa. Justo. Veo que el patrón se repite con otro caso. Unas lombrices que encuentran en unas macetas.
La docente podría preguntar ¿cómo son?, para que las describan. Pero esa es una pregunta cerrada, es descriptiva. Es mucho más potente una que busca una explicación, que les invita a formular una hipótesis. O sea, algo como Algo como, ¿y por qué ha dado un bices justo aquí, dentro de las macetas? ¿Qué pensáis que hacen ahí dentro? Se les pide que anticipen, que propongan una causa. Ese es el verdadero motor del pensamiento científico. Y en esa misma conversación sobre las lombrices, un niño, Diego, dice algo muy concreto. Afirma que las lombrices se comen las hojas que están muertas. Yo, como adulto, habría dicho, muy bien, Diego, correcto. Claro. Pero la docente hace algo distinto. Pregunta, ¿a qué te refieres, Diego? ¿Por qué es mejor eso? Pues porque con un muy bien cierras la conversación y en el fondo evalúas su respuesta. Ya. En cambio, al preguntarle que se explique, le estás dando una retroalimentación mucho más útil. No le dices si está bien o mal, le dices, tu idea es interesante, cuéntame más. Le ayudas a elaborar su pensamiento, a ponerlo en palabras, a conectar lo que ha visto con lo que piensa. No estás recogiendo información porque ya la ha dado. Exacto. Lo que estás haciendo es ayudarle a pulir su propio descubrimiento. Este principio de que el niño sea el investigador y no el oyente es muy potente en ciencias. Pero me pregunto si funciona igual en un área que parece más directiva, como aprender a leer y a escribir. ¿También se trata de provocar en lugar de instruir? Totalmente. Fíjate en este caso. Un proyecto para hacer yogur casero. La maestra presenta la receta escrita en un papelógrafo enorme. ¿Podría simplemente leérsela en voz alta? ¿No? Sería lo más rápido, desde luego. Pero aquí el truco está en no tratar el texto como algo que solo el adulto puede descifrar. Se les da el poder a ellos. ¿Y cómo haces eso? En lugar de leerles, les lanza el desafío. A ver, detectives, ¿dónde creéis que pone yogur casero? ¿Cómo lo habéis sabido? Les empuja a usar las pistas que tienen. Que el título suele estar arriba, que las letras son más grandes. Justo. Que quizás hay un dibujo al lado. Les enseña a pensar como lectores antes incluso de que sepan decodificar. Vale. Y más adelante, la receta dice que hay que dejar la mezcla reposar 8 horas. La docente quiere que anticipen qué va a pasar. Y volvemos a conectar con el pensamiento científico. En lugar de decirles, se convertirá en yogur, les pregunta, ¿qué creéis que pasará con esta mezcla si la dejamos aquí, tapadita? ¿Cambiará o se quedará igual? ¿Por qué pensáis eso? De nuevo, les pide una predicción y una justificación. Exacto. Abre una ventana a la observación y la posterior comprobación. Y para registrar esos cambios, el material descarta usar una simple ficha de marcar con cruces. ¿Qué propone en su lugar? Propone un registro auténtico, que es una idea genial. Se pide a los niños que, en distintos momentos, observen y describan con sus propias palabras los cambios en la mezcla, el color, la textura, si huele distinto, a qué sabe, ¿Y eso dónde lo apuntan? pues le dictan esas observaciones a la maestra, que las apunta en un papel grande. Eso es interesante, porque convierte un simple experimento en la creación de su primer paper científico. Pero funciona. ¿Son capaces los niños de dictar observaciones coherentes o se convierte en un caos de ideas? Funciona de maravilla, porque el texto que se crea tiene un propósito real para ellos. Es la memoria de su experimento, y está generado por ellos mismos. Es su voz la que queda registrada. Es infinitamente más significativo que rellenar una ficha. Vale, me convence. Y para rematar el proyecto, deciden invitar a las familias a probar el yogur y tienen que escribir las invitaciones. Aquí me surge la duda. Si les dejas escribir solos con 4 o 5 años, ¿no harán solo garabatos? ¿Cómo es eso útil? Ah, es que ahí está la clave del proceso. La estrategia no es darles un modelo para que lo copien, que sería puramente mecánico. ¿Vale? La estrategia es dejar que produzcan por sí mismos. En grupos escriben la nota como buenamente pueden, con dibujos, letras sueltas, pseudoletras, lo que sea que forme parte de su hipótesis sobre cómo funciona la escritura. ¿Y luego? Porque eso no se puede mandar a casa, ¿no? Y luego viene el andamiaje del adulto. La maestra se acerca a cada grupo, les pide que le lean lo que han escrito y justo debajo de su producción ella escribe de forma convencional lo que ellos le han dictado. ¡Ostras! ¡Qué bueno! El mensaje es potentísimo. Lo que habéis intentado escribir tiene un significado. Y así es como lo escribimos los adultos. Valida su intento y les ofrece el modelo correcto, pero sin anular ni corregir su propia creación. Oye, y una cosa que me pregunto, tanto en las ciencias como en la escritura, hemos hablado de usar situaciones reales, con un propósito. Supongo que esto es clave en matemáticas, un área que a veces se percibe como muy abstracta en infantil, ¿no?
Es que es la única manera de que las entiendan de verdad. Piensa en algo como los números ordinales. Primero, segundo, tercero. Podrías ponerlos a contar muñecos en fila, pero sería un ejercicio un poco artificial. ¿Y cuál sería la alternativa significativa? Una necesidad real del grupo. Por ejemplo, a la hora de repartir los materiales para una actividad. Se establece un orden. Vale, primero le toca a Lucía, segundo a Marcos, tercero a Sofía. Claro. El concepto de número ordinal no es algo que se memoriza, sino una herramienta que surge para organizar el turno y solucionar un problema real del aula. El aprendizaje está contextualizado. Me gusta. Y fíjate en este último ejemplo de matemáticas, que me parece brillante. La situación que me da pavor solo de pensarla. El caos absoluto después de jugar con los bloques de construcción. Sí. La solución fácil es tener cajas con una pegatina. Bloques rojos aquí, bloques cuadrados aquí. ¿Por qué esa no sería la mejor intervención según estos materiales? Pues porque, de nuevo, la clasificación viene impuesta desde fuera. El niño solo tiene que obedecer una etiqueta. Eso es. Entonces, ¿la alternativa? La intervención más inteligente es aprovechar esa necesidad real de ordenar de otra manera. La maestra les invita a guardar los bloques como ellos consideren, libremente. ¿Y no acaba todo mezclado? Puede que al principio sí, pero ahí viene la magia. Una vez que han terminado, la maestra se sienta con ellos y les hace reflexionar sobre lo que han hecho. Les pregunta, ¿por qué habéis puesto estos bloques juntos en esta caja? A ver, contadme, ¿en qué se parecen todos estos? Les obliga a verbalizar su propio criterio de clasificación, que a lo mejor ha sido el color, o la forma, o el tamaño, o los que ruedan. La categoría nace de ellos, no de la pegatina de la caja. El concepto se construye desde su propia lógica. Precisamente, el aprendizaje es mucho más profundo porque han tenido que crear las categorías ellos mismos. De acuerdo, hemos visto cómo esta filosofía de ajustar el desafío, no dar la solución, se aplica a las materias. ¿Funciona igual para algo más básico como el desarrollo de la autonomía en los más pequeños? Es que es exactamente el mismo principio. Piensa en esta situación. Un bebé de 18 meses, Sebastián, intenta coger su vaso y derrama el agua. Tienes varias opciones. Podrías darle un vaso con tapa antiderrames. Y solucionas el problema. Solucionas el síntoma, pero no le ayudas a aprender. O podrías cogerle tú la mano y guiar el vaso hasta su boca. Pero ahí anula su iniciativa por completo. Exacto. La acción pertinente, la que ajusta el desafío a su nivel, es mucho más sutil. Simplemente, la próxima vez, pon muy poquita cantidad de líquido en el vaso. Ah, claro. Así pesa menos, es más manejable para él y es mucho más probable que tenga éxito en su intento. Refuerza su autonomía y su sentimiento de yo puedo, en lugar de evitarle el reto o hacerlo por él. Hay un caso muy curioso sobre la imagen corporal. La pregunta plantea 3 situaciones y pide identificar la que no favorece su desarrollo. Y la verdad, a mí las 3 me parecen positivas. A ver, ¿cuenta? Te las digo. Un niño señalando partes de su cuerpo en un espejo porque se lo pide la profe, una bebé que levanta los brazos para ayudar a que la vistan, y un bebé que se descubre los pies y se los lleva a la boca. ¿Por qué una de ellas es peor? Es una pregunta con mucha miga, sí. La clave, según la justificación que dan, está en la autonomía de la acción. ¿En si nace de ellos o no? Justo. Tanto levantar los brazos para vestirse como explorarse los pies son acciones que nacen del propio niño, son espontáneas. En cambio, pedirle que señale las partes del cuerpo en el espejo, aunque parezca educativo, puede convertirse en una identificación mecánica dirigida por el adulto. Es la diferencia entre un descubrimiento propio y responder a una orden. La exploración que nace de uno mismo es más valiosa para construir esa imagen de quién soy y cómo es mi cuerpo. Eso es. Nos obliga a preguntarnos si como adultos somos guías que facilitan la exploración o directores que piden respuestas concretas. Para terminar, hay una situación que creo que resume perfectamente todas estas ideas. 2 niños han construido unas torres altísimas con bloques. La docente se acerca y, después de felicitarlos, les hace una serie de preguntas. Me imagino por dónde van a ir. Les pregunta, ¿por qué elegisteis estos bloques y no otros? ¿Cómo hicisteis para que fueran tan altas? ¿Y cómo lograsteis que no se cayeran? Esta intervención es un ejemplo de manual de cómo fomentar la metacognición. Es un concepto que suena complejo, pero es simplemente pensar sobre cómo pensamos. Claro,
Con esas preguntas, la maestra no está evaluando si la torre está bien o mal. Les está pidiendo que rebobinen su propio proceso mental. Les obliga a reflexionar sobre las decisiones que tomaron, por qué estos bloques, las estrategias que usaron, cómo lo hicisteis. Y los problemas que resolvieron por el camino. ¿Cómo evitasteis el derrumbe? Es que es eso. Les está dando las herramientas para que sean conscientes de sus propios procesos de aprendizaje. Y esa es quizás la habilidad más importante que se puede aprender. Si tuviéramos que destilar una sola idea central de todos estos casos, ¿cuál sería? Pues que el rol del educador no es ser un transmisor de información, sino un provocador del pensamiento. Me gusta eso. Provocador del pensamiento. El objetivo no es llenar cabezas con datos, sino encender la mecha de la curiosidad. Y para eso, la herramienta pedagógica más poderosa que existe es la pregunta. La importancia de la pregunta que abre la mente, en lugar de la respuesta que la cierra. Justo eso. Y esto, al final, nos deja con una reflexión. Todos estos principios, partir de la curiosidad del otro, fomentar sus hipótesis, buscar evidencias juntos, reflexionar sobre el proceso, son increíblemente potentes. Sí, lo son. Y la pregunta para quien nos escucha es, ¿aplicamos este enfoque en nuestro propio aprendizaje como adultos? ¿O tendemos a buscar la respuesta rápida y definitiva en Google en lugar de disfrutar del proceso, a veces más lento y frustrante, de construir nuestro propio entendimiento?